Muy bien, bueno, ya estamos aquí todos, ¿no? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces les voy a compartir otra vez y nos vamos para acá, para esta explicación. Muy bien, nomás que, ¿por qué no? Ahí ya la pueden ver, mi presentación, la presentación donde nos quedamos o no. No, creo que no. A Sí, ver, profe, sí. ¿sí estaba? Ah, a ver, entonces voy otra vez a presentarlo porque pensé que no estaba, no sé, de repente me veo que no. Ok, entonces, listo. Creo que ahora sí ya, ¿no? Sí, creo que Sí. sí. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esta curva se llama de distribución normal. Entonces, vamos a trabajar con ella porque aquí, si se fijan, tenemos la media, ¿no? Que es la letra mu, la letra griega mu. Luego tenemos sigma, ¿no? Que sería la letra sigma en estos casos. Y otra vez tenemos la convención, si es hacia la derecha o hacia la izquierda, tenemos la convención de que sería una desviación estándar, ¿no? Dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar. Y lo mismo hacia la izquierda, ¿no? Una desviación estándar, una desviación, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar. Lo que ocurre acá es, lo que nos están diciendo es que normalmente la distribución de los datos, ¿sí? Son de esta manera. Entonces, en el 68.2%, los datos caen en esta zona que está aquí. ¿Ok? 68.2% de las observaciones o los datos caen aquí, en esta zona. El 95.4% de los datos cae a dos desviaciones estándar, ¿no? De aquí hasta acá. Y en el 99.7% de las veces los datos caen en tres desviaciones, ¿no? De aquí hasta acá. ¿Ok? Bueno, esto nos va a servir porque cuando hagamos uso de estas medidas como la varianza y la y sigma, ¿no? Nos van a servir para posteriores análisis. Nada más quiero dejarlo claro. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre esto? No, profe. Ok. Pues todo bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Entonces, vamos a ver que una de las ventajas de esta medición es que si un dato está cerca de la media, al elevar esa distancia al cuadrado se hará más pequeña. Pero si la distancia es más grande, la elevará al cuadrado y se hará mayor. Era lo que les decía, en el caso de la desviación estándar, lo que hace es exagerar las medidas. Unas las hace pequeñas y otras las hace muy grandes. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es este tipo de distribución de datos y darnos cuenta qué tantos datos están dentro de una distribución a una distancia de una desviación estándar o de dos desviaciones estándar o de tres desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, habíamos calculado que la media de este conjunto de datos es 4.33, 33, ¿no? Ahora vamos a calcular la varianza, en este caso acuérdense, la varianza, ¿sí? En este caso sería ¿de quién?
¿De la muestra o de la población? ¿Jóvenes? ¿Muestra o población? ¿Muestra? Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos que la varianza se calcula, ya lo vimos, con el dato o la observación menos la media, ¿no? Le restamos la media y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, y sumamos ese resultado para el siguiente dato y hacemos lo mismo y sumamos ese resultado al siguiente dato, ¿no? Aquí hay 3, 3, 4, 5, 5 y 6, ¿no? Que si vemos, pues son estos datos. 3, 3, 4, 5, 5 y 6. Y le estamos restando la media, ¿ok? Y al resultado de cada una de estas operaciones, pues lo estamos elevando al cuadrado. Luego, en este caso, vamos a dividirlo entre n, que serían 6 observaciones menos 1. Entonces, esta observación nos quedaría que la variación de los datos está en 1.4666. O sea, vamos a decir que la media, por decir algo, de la variación, ¿no? De estos datos está en 1.4666. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, creo que así con el ejemplo está muchísimo más claro. Ya estoy viendo de dónde salieron los datos. Tengo una duda. En Sí, el resultado final sale 1.4666. ¿Ese número podemos redondearlo para que solamente quede 1.47 o es sí, estrictamente sí, sí, obligatorio sí. que... No, Ah, bueno, va. no, sí, sí, sí puede quedar en 1.47 en este caso, Ok, sí, sin problema. gracias. Sí. Algo importante es que aquí antes de que se me olvide, este es menos 1. ¿Cómo se llama? Fórmula está errónea, entonces tiene que ser n menos 1. La observación, Ah, ok, ok. sí, aquí está. Es n, que son 6 Entendido. observaciones menos 1. ¿Ok? Bueno, Sí. entonces, la otra, ahora vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar, pues se representa por sigma, ¿ok? Entonces, como la varianza era sigma al cuadrado, pues ahora lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Sacarle la raíz cuadrada y entonces en ambos lados sacamos la raíz cuadrada y acuérdense que la potencia es la operación inversa de la raíz cuadrada. Entonces nos queda sigma del lado izquierdo y aquí a la fórmula de la varianza pues, le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces, el valor que obtuvimos del ejemplo anterior, que ya calculamos, ¿no? El 1.4666, pues lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada. Y entonces obtenemos la desviación estándar. Y en este caso, la desviación estándar sería 1.2111. ¿Correcto? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Nada más, por favor, tomen en cuenta que es n-1. ¿Ok? Ok, n-1. Sí, por favor. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de cómo se obtiene tanto la varianza como la desviación estándar? ¿No? ¿Ok? Pues yo creo que con los ejemplos ya nos quedó un poco más claro. Entonces, si tenemos dudas, pues siempre podemos recurrir a la grabación, perdón. Sí, Entonces, sí, todo bien. O sea, por perfecto. ejemplo, profe, perdón,
con los datos que vamos a recopilar del problema de nuestra actividad, ¿vamos a hacer todo esto también? Así es. Ah, ok, va que va. Todo esto lo vamos a hacer. Todo lo que estamos viendo, vamos a sacar la media, la moda, la mediana en cada caso. Vamos a hacer ejemplo de datos, ¿cómo se llama? De todo lo que es la distribución, la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Vamos a incluir frecuencia absoluta, frecuencia, ¿cómo se llama? Relativa, frecuencia relativa acumulada. Todo esto lo vamos a hacer para datos no agrupados, lo vamos a hacer para datos agrupados y esa sería la actividad integradora. Y también vamos a sacar pues la varianza y vamos a obtener también la desviación estándar. El que no vamos a obtener es el coeficiente. Este coeficiente, no se preocupen, es lo único que no vamos a meter, pero todo lo demás sí. ¿Vale? Ok, profe, sí. Bueno, entonces vamos a ver que también hay otras variables, ¿no? Que sería como les decía, el coeficiente de variación, ¿no? Es otra medida, ¿no? La cual, pues, por ejemplo, es la diferencia de la desviación, y es que, por ejemplo, en este coeficiente es variable ante cambios de origen. Bueno, es un poco rebuscado, pero lo que es el coeficiente de variación se utiliza para comparar la dispersión, o sea, la variación, qué tan alejados están los datos de la media, ¿no? Qué tan dispersos están, ya lo vimos, del conjunto de datos de medidas diferentes o con medias aritméticas diferentes. También puede haber, pues, medias diferentes, o sea, yo voy a comparar, por ejemplo, diferentes poblaciones y entonces, pues, voy a notar que esas poblaciones o esas muestras van a tener medias diferentes. Entonces, voy a comparar qué tanta variación hay entre estos conjuntos de datos. Y vamos a ver que tiene una utilidad muy alta. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula que sería S, que sería la desviación estándar, ¿no? Entre la media, ¿correcto? Y esto multiplicado por 100. Entonces, por lo tanto, nos va a dar un porcentaje. Entonces, se va a expresar en porcentajes, ¿correcto? Entonces, en este caso, podemos tener, por ejemplo, tenemos de los ejemplos anteriores, sería la desviación estándar, perdón, y dividido entre la media. Entonces, pues me da que el coeficiente de variación sería de 33,84%, ¿no? Entonces, vamos a ver para qué se utiliza. Por ejemplo, comparación de poblaciones, ¿no? O de muestras, ¿no? Por ejemplo, los pesos de los toros de lidia de una ganadería se distribuyen con una media de 500 kilos y una desviación típica o estándar de 40 kilogramos. Los pesos de los perros de una exposición canina tienen una media de 20 kilogramos y la desviación típica o estándar sería de 10 kilogramos. Entonces, lo que hacemos, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de toros, en el caso de perros, ¿no? Lo agrupamos aquí la información y nuestro coeficiente de variación, pues estamos hablando de que, por ejemplo, los toros, los pesos de los toros, pues tienen variaciones muy pequeñitas, ¿no? Lo podemos ver, son el 8%. En cambio, en el caso de los perros, los pesos tienen una variación hasta del 50%. Para eso para eso me sirve, por ejemplo, el coeficiente de variación para ver comparaciones que de otra manera no serían posibles, ¿no? Entre muestras o poblaciones que son muy diferentes, ¿no? Los toros son muy diferentes por ejemplo, los perros, o
por la diversidad que hay de razas, por ejemplo. En cambio de los toros, pues no hay una diversidad de razas. ¿Sí me explicó? Para eso sirve este coeficiente de variación. Por eso no voy a incluirlo, porque no vamos a comparar poblaciones de este tipo. ¿Sale? Sale, profe. Bueno, entonces, tenemos el caso. Yo creo que esta parte la vamos a ver mañana, lo que serían las medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces vamos a hacer los mismos cálculos que acabamos de hacer de lo que es la mediana, perdón, la media, la mediana y la moda, que son, en este caso, son aproximados, porque son datos agrupados, ¿no? Ya sabemos qué son los datos agrupados y su fórmula sería que la mediana aproximada sería la sumatoria de todas las observaciones. En el caso, por ejemplo, FI es la frecuencia absoluta del intervalo de clase, ¿no? ¿Cuántas observaciones caen en el intervalo de clase? Luego tenemos que este sería la media aproximada o la media o el punto medio, quiero decir, del intervalo de clase, que también ya lo calculamos. Y entonces esto lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir, esta multiplicación, el resultado de esa multiplicación lo vamos a dividir entre n, que es el número de observaciones. Esa sería la formulita, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer mañana, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Pues algo confuso, profesor, porque sí son bastantes fórmulas. O sea, las de ayer eran como 8 o 9, ¿no? Y ahorita Pero sí están un fíjate, poquito confusas. Ujú. sí, bueno, es que normalmente el lenguaje matemático podría parecer pues hasta intimidante en algunos casos, pero créanme que cuando Sí, ya se aplican no, y se acostumbran a utilizarlas, pues es una notación que es hasta muy fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta sumatoria significa que vamos a sumar, por ejemplo, todas las frecuencias desde que I vale 1, o sea, desde la frecuencia 1 hasta la frecuencia J. La frecuencia J es la última frecuencia, ¿no? Eso es lo que significa esto. Y, por ejemplo, I, pues estamos hablando de que sería el punto medio de cada intervalo de clase J. Entonces, estamos hablando de que si tenemos J, intervalos de clase, J puede ser desde 1 hasta, no sé, quién sabe cuántos intervalos, ¿no? Ya lo vimos antes. Entonces, cada intervalo tiene un punto medio, que es este. ¿Vale? Lo calculamos antes, entonces estamos utilizando cosas que ya vimos, ¿no? Es simplemente, usted se va a dar cuenta que tampoco es difícil, puede ser intimidante, como les decía, la notación matemática, pero cuando uno lo entiende y la maneja, pues ya se hace muy sencilla, ¿no? Pero eso lo vemos mañana, ¿ok? No se va me que va, profe. asusten. Y acuérdense que la siguiente semana vamos a hacer el ejercicio, ¿no? La actividad integradora la vamos a ir haciendo, la vamos a ir construyendo, todo esto que estamos haciendo, todo esto lo vamos a utilizar y lo vamos a ver en un caso práctico, ¿no? Caso práctico que normalmente en su tarea profesional lo van a estar utilizando, ¿no? ¿Vale? No Sí, sé si hay, profesor, va que no sé va. si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud, ¿no? No, profe, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, pues entonces, nos vemos mañana, damos por terminada esta clase, la clase de hoy, y nos vemos mañana. De todas maneras, si nos queda algo pendiente por revisar, el lunes lo podemos ver sin ningún tipo de problema. ¿Sale?
Va que va, profe. Muchas gracias. ¿De qué? Cuídense mucho. Nos vemos Muchas gracias. mañana. Nos Día. estamos viendo. Hasta luego. Buen día.